Casas, gente que trabaja, horas. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Y hoy tenemos la visita de un amigo de la casa, de un compañero, el presidente del PICNT, Marcelo Abdala. Buen día, Marcelo. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto estar en la audición de FUCBAN y un abrazo muy grande para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, obviamente que la agenda política del país ha sido marcada por una resolución del movimiento sindical, muy importante, sin duda, que es ir a un plebiscito por puntos determinados de la reforma jubilatoria. Obviamente que esto ha marcado la agenda. Como siempre, la importancia del movimiento sindical, cuando toma temas más allá de lo corporativo, como es esto, que es una ley nacional, marcó la agenda. Y en esa agenda se abrió el debate con distintos actores, donde todo el mundo tiene derecho a la opinión, porque en democracia estamos. Pero bueno, Marcelo, un tema primero que se ha discutido mucho, que a mí un poco me llamó la atención, la importancia que le dio la prensa a esto. ¿Cómo votó el movimiento sindical? ¿Qué minorías, qué mayorías? A mí no me llamó la atención porque somos parte del movimiento popular, pero me gustaría que dieras una sinopsis de cómo se llegó a esto. Bueno, sin duda que creo para riqueza del movimiento obrero y popular, sucede en todas las organizaciones de un talante profundamente democrático. Nosotros siempre decimos que, sin desmedro de los distintos sectores sociales que convergen en la democracia, no hay una clase más democrática que la clase trabajadora. Hay una reestructura de una empresa que no ha sido debidamente consultada, que no tuvo participación de los trabajadores, se analiza en el comité de base de la fábrica, y el asunto va a la Asamblea General y aparecen las más diversas hipótesis de cómo encarar la defensa del trabajo. Y aparece una propuesta y otra, y se discute y circulan las ideas. Pero, claro, la clase trabajadora luego, digamos, de que se discute, necesita, como la planta al sol, la unidad de acción. Se resuelve y todos a una tras del camino que resolvió democráticamente la Asamblea. En este caso es lo mismo. Nosotros estamos contra el modelo de la desigualdad. Hay unanimidad en el movimiento sindical, digamos, de caracterizar la ley 20.130, que es una reforma no de la seguridad social, solo jubilatoria, y que además es un ajuste fiscal encubierto brutal, porque carga todos los costes de la seguridad social solamente en la parte trabajadora, a través de elevar la edad de jubilarse y a través de rebajar las jubilaciones y eliminar o revertir, achicar conquistas como las partidas por discapacidad, etcétera. Y hay unanimidad en el movimiento sindical de que esa es una ley mala y hay que enfrentarla. No obstante esto, a la hora de definir la táctica concreta de manera absolutamente natural, en el movimiento sindical existen compañeros y compañeras de determinadas filiales que han sostenido que ese enfrentamiento no podía ser a través de una herramienta de democracia directa como el plebiscito o la enmienda constitucional, que es lo que finalmente se resolvió. Y dentro del campo de todos aquellos que pensábamos, digamos, que era positivo utilizar una herramienta de democracia directa para dar continuidad a las luchas que hicimos en el transcurso del tratamiento de la ley, porque hay que saber que el movimiento sindical, digamos, hizo asambleas en todos los lugares, dialogó con los vecinos, tres paros parciales enormes con grandes movilizaciones, un paro general de 24 horas con una enorme movilización. Y no se puede decir, bueno, hasta aquí llegamos, se aprobó la ley, chau, sino que eso tenía que tener una continuidad, inclusive, de una manera absolutamente legítima, entre quienes pensábamos, digamos, la utilización de herramientas de democracia directa para defender nuestros derechos en materia de seguridad social, habían distintas versiones, digamos, de cómo abordar el asunto. Pero, abordada la discusión, de manera absolutamente legítima, en dos oportunidades se toma la resolución, la primera el 10 de agosto, la segunda el 6 de septiembre, y se expresaron estas distintas opiniones, pero resuelto el asunto, es absolutamente legítimo que
de la democracia sindical las distintas formas de pensar se expresen. Y finalmente, el 6 de septiembre, por 44 votos, es decir, una amplísima mayoría, se resuelve la papeleta y bueno, todo el movimiento sindical está embanderado en este objetivo, ¿no? Con absoluto respeto por las compañeras y los compañeros que pensaron de las distintas formas, que establecieron sus posiciones, pero eso es Como absolutamente legítimo en cualquier decisión del movimiento sindical. Exacto. Bueno, como te decía hoy, distintos actores han salido a dar posición. Te voy a tirar algunos temas, voy a hacer un poco, le digo a los oyentes, de abogado del diablo. Por ejemplo, la candidata, vamos a decirle la candidata del Partido Nacional, Raffo, dijo que el movimiento sindical y el movimiento popular con esta propuesta le está metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores. ¿Cómo es eso, Marcelo? Bueno, es un absurdo. Cualquiera que haya seguido de manera mínima la historia nacional sabe que el movimiento popular ha estado embanderado con las mejores causas para mejorar la vida de la gente. A veces uno piensa si hay que responder o no, como en definitiva ellos tienen la hegemonía cultural y lo que dicen luego te aparece por todos lados, sí, hay que dar una respuesta, pero es un disparate. En primer lugar, porque lo que aquí está planteando el movimiento popular es desconectar el afán de lucro financiero, que forma parte del leitmotiv principal de la sociedad capitalista, pero en este caso, como existen múltiples formas de que este lucro financiero se desarrolle, esta sociedad está construida básicamente para eso, desconectarlo de la seguridad social, porque la seguridad social justamente, por contrario del afán de lucro, es un mecanismo de protección social que no debería ser utilizado, digamos, desde el punto de vista de que la banca, porque al final de cuentas las AFAP pertenecen a la banca, se enriquezcan de lo que debería ser unas fuentes de financiamiento para organizar la buena vida, digamos, vinculada a todos los mecanismos de protección establecidos en la seguridad social, en particular el aspecto jubilatorio. En realidad, quienes nos acusan de interés expropiatorio o confiscatorio de los ahorros de los trabajadores, faltan a la verdad. Porque, en primer lugar, los aportes que los trabajadores hasta ahora vienen haciendo a la banca a través de las AFAP, sean estos de forma obligatoria o sean estos de forma voluntaria, no son ahorros individuales. Es decir, nadie tiene libre disponibilidad de esos fondos o puede ir en algún momento y retirarlos. Esto es muy importante lo que está diciendo Marcelo, porque el otro día una señora me decía, bueno, pero yo tengo ahorros ahí. Yo le decía, bueno, vaya y solicítelos, a ver si se los dan. Claro, le van a decir, no, mirá, esto recién vos vas a poder recibir, entre comillas, algo que para la inmensa mayoría de los trabajadores son montos demasiado básicos. Se decía que un 58% de las jubilaciones o la parte de las jubilaciones que van a hacer prestaciones de las AFAP está por debajo de los 1.900 pesos, en un volumen de un 58% del total de los que hayan aportado en esa materia, pero no son ahorros individuales, son aportes de carácter jubilatorio, no son de libre disponibilidad para el que está en ese marco, no puede ir y retirarlos. La papeleta es absolutamente clara en ese sentido. Se eliminan las AFAP del sistema de seguridad social, se establece, digamos, una comisión en el Banco de Previsión Social que organiza la transición. El Poder Ejecutivo entrante tiene un periodo de 24 meses para hacer una ley que reglamente esta enmienda constitucional y la ponga en práctica. Pero además, todos los trabajadores involucrados actualmente en las AFAP tienen una trazabilidad completa de qué pasa con sus ahorros y nadie vinculado al sistema de seguridad social mixto en este caso, porque es el actual del BPS y las AFAP, puede perder ningún ingreso de lo que hubiera recibido si el plebiscito no hubiera existido. Por tanto, al revés, es muy probable que le dé mejor con la nueva, con la enmienda constitucional que estamos empujando. Por tanto, decir, por parte de los verdaderos expropiadores, los que organizan el modelo de la desigualdad, los que a pesar de que creció el Producto Bruto Interno, ya está por encima del año 2019, se achicó la participación del salario, digamos, en ese Producto Bruto Interno, por tanto los trabajadores y las trabajadoras y también los jubilados participamos menos en la riqueza nacional y han organizado un modelo de la desigualdad con una transferencia enorme del trabajo al capital,
Solamente con la reforma jubilatoria del gobierno se prevé que hay una transferencia de 2.000 millones de dólares del trabajo al capital, digamos, o a la administración de la seguridad social por la vía del detrimento de las jubilaciones y de la elevación de la edad para jubilarse. Quienes realmente confiscan, como lo que hicieron con la ley 20.130, que eliminaron la bonificación para aquellas trabajadoras y trabajadores que se afiliaron voluntariamente a una AFAP y tenían un premio de un 50% más en la jubilación que les paga el BPS, porque este es un sistema perverso. Las AFAP solamente se llevan el lucro, los costos administrativos se los hace el Estado a través del BPS, están cubiertos, digamos, por el Banco de Previsión, por el Banco de Seguro para el pago de las jubilaciones, y además básicamente en lo que invierte es en deuda pública, y por tanto todos nosotros le pagamos intereses por una cosa que es de todos nosotros, que son los fondos del Estado. O sea que es el negocio más seguro. Es el negocio redondo y sin riesgo, además, ya que siempre los capitalistas hablan del riesgo de la inversión. En realidad, los verdaderos confiscadores que le sacan a la gente un 50% de su futura jubilación en caso de haberse afiliado de manera voluntaria a las AFAP, nos acusan de algo que es un despropósito, porque en la papeleta está garantizada toda la trazabilidad de los ahorros de los trabajadores y además está garantizado, digamos, que nadie va a cobrar menos que lo que hubiera cobrado. Se ha abierto un debate entre economistas, algunos que están a favor del plebiscito y han explicitado con total claridad sus argumentos, y otros economistas que están en contra. En ese debate, que es, digamos, intrincado para el movimiento popular, seguramente para muchos de los oyentes que están hoy, pero ahí lo que argumentan los defensores del no plebiscito es que prácticamente puede haber un apocalipsis en el BPS si esto sucediera. Si triunfa, no solamente se llega a la firma, sino si se votara, como estoy seguro que la reserva moral de nuestro pueblo va a salir como ha salido siempre. ¿Qué le contestamos a eso, Marcelo? Bueno, hay que escoger fundamentos. No se nos puede acusar de manera simultánea de querer expropiar ahorros de los trabajadores y al mismo tiempo, porque es una paradoja, decir que estos tres pilares que ubicamos para una futura reforma integral de la seguridad social, porque esto es el punto de arranque y no la finalización, digamos, podría generar un colapso en el sistema de seguridad social por las dificultades de la financiación. Lo decimos con todas las letras. El tránsito de mejora en la jubilación mínima que nosotros planteamos quede establecida en el salario mínimo nacional, principalmente en defensa de la vida, porque no da que la gente efectivamente haya trabajado toda su vida para pasar penurias, digamos, después de que ya se jubiló. Ese es un punto de este plebiscito que también nos convoca a discutir qué sociedad queremos, si apostamos a la vida o solamente a la ganancia, si la gente tiene derecho a la buena vida, a disfrutar con sus nietos, a hacer actividades deportivas, culturales, hacer aquello que capaz que la vida no le dio para hacer mientras estuvo trabajando. Pero lo cierto es que bajo las administraciones del Frente Amplio se triplicó la jubilación mínima y por tanto es probable que sea bastante menor el tramo que falta para llevar el piso de las jubilaciones al salario mínimo nacional. Pero pongamos por caso que estos tres puntos que estamos levantando requieran necesidades de financiación adicional. ¿Cuál es el problema? La propia Constitución lo dice, además. ¿Cuál es el problema si en Uruguay, en primer lugar, estamos ante una asimetría, una desigualdad en la cual la parte trabajadora paga un 15% para su futura jubilación y el empleador un 7,5%? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Subir el aporte jubilatorio del pequeño bolichero, del kiosquero, del pequeño almacenero o productor agropecuario o productor o industrial, digamos, que hace muchas veces el esfuerzo de mantener actividad con muchas dificultades, ¿no? Pero acá en Uruguay hay un sistema de perforaciones a los aportes a la seguridad social donde todavía hay tela para cortar. En Uruguay se invirtieron por parte de los llamados Maya Oro, como gusta decir al presidente de la República, 10.000 millones de dólares en un año y pico, digamos, bajo pandemia en el sistema financiero nacional y otros 10.000 millones de dólares en el sistema financiero en el exterior. No podemos gravar, por ejemplo, las remesas que envían las empresas transnacionales al exterior. No podremos analizar efectivamente que el que tiene más pague más. Lo confesamos. Esta idea de cambio jubilatorio requiere una conversación
al detalle de una nueva financiación del sistema de seguridad social y probablemente requiera una reforma tributaria de segunda generación. Pero aquí no hay ningún apocalipsis ni ningún colapso. Nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el mundo del trabajo del futuro. Es decir, yo me pregunto, ¿será que siempre nosotros vamos a estar exportando materias primas, commodities, productos intensos en recursos naturales o podemos diversificar la matriz productiva? ¿Será que el mundo del trabajo eleva de manera radical su productividad de modo que en definitiva encontrando nuevas fuentes y nuevas formas de financiamiento se puede sostener una seguridad social que no organiza su sostenibilidad económica por la base de recortar derechos, sino de mejorar la financiación y ampliar la vida y mejorar la vida de la gente? Porque al final lo que es una buena noticia, los neoliberales la convierten en una mala noticia. Claro. Aumenta la expectativa de vida y ellos se quejan por las dificultades en la seguridad social. Bueno, lo que pasa es que estamos en una sociedad que tiene una crisis de desigualdad. En ese campo, en ese marco, también los detractores de este plebiscito han planteado que bueno, que la ciencia, la medicina, ha dado para que la gente viva más. Esto también hay que ponerlo entre comillas, porque habría que ver en qué sectores sociales la gente vive más, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo ser parte de una clase que ser de otra, ¿no? Para eso. Pero supongamos que así fuera, que la gente pueda vivir más. Vamos a darlo por afirmativo eso. Sin embargo, el plebiscito se plantea 60 años para jubilarse, que no ese sea el tope que uno tiene y que lo queremos colocar en la Constitución. ¿Por qué es este planteo? ¿Cuáles son los argumentos que rebatimos a aquellos que dicen, no, ustedes tienen que seguir trabajando? Bueno, y otra pregunta, Marcelo. Si yo quiero seguir trabajando, las dos cosas. Claro, efectivamente, el punto de partida de esta propuesta es que el gobierno en la ley de reforma jubilatoria, la 20.130, elevó al barrer la edad de jubilarse a 65 años sin ni siquiera analizar las características, digamos, del mundo del trabajo para las distintas personas. Yo creo que acá tiene que ver con una concepción de sociedad. Si el mundo del trabajo está empapado por una revolución tecnológica en curso que achica el tiempo necesario, digamos, de producción de bienes y servicios por la vía de esa revolución tecnológica, ¿a santo de qué aumentar la jornada de trabajo o el tiempo de vida laboral del trabajador? Cuando todo te indica que lo que tenés que hacer es reducir el tiempo de trabajo remunerado, digamos. Tanto por la vía de la bandera que nosotros levantamos, que es la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, como establecer un coto, digamos, que te permita retirarte a los 60 años. Lo que hace el gobierno es al revés. En primer lugar, está bueno pensar en un esquema que te permita el disfrute de la vida, y no como algunos nos decían los compañeros de la química en la mesa representativa, bueno, lo que sucede lamentablemente en nuestro ambiente de trabajo, que es bastante insalubre, es que nos jubilamos y fallecemos. ¿Está bien eso? ¿O está bueno pensar la jubilación para que vos puedas tener efectivamente el disfrute que capaz que en tiempo de trabajo no pudiste tener? En segundo lugar, está costando abatir el desempleo juvenil, digamos. Es un sector que siempre muestra guarismos de desempleo superiores al promedio. Entonces, ¿está bueno aumentar la edad de jubilarse para tener todavía más problemas en el reparto social del trabajo con la gurizada que necesita trabajar? En tercer lugar, ¿esto implica que obligatoriamente tú te tenés que jubilar a los 60? No, el trabajador o la trabajadora, claro, que decida racional y conscientemente mantener algunos años más su trabajo, puede hacerlo perfectamente, ¿no? Pero el punto es establecer que todo aquel que quiera y pueda jubilarse a los 60 años lo pueda hacer. Es importante lo que estás colocando con respecto a los jóvenes. Pero también se está planteando de que, bueno, ustedes se están preocupando más de la tercera edad que de la infancia. Y ayer leía, por ejemplo, un argumento muy fuerte, que es que el 37% de los hogares uruguayos pobres son sostenidos fundamentalmente por jubilaciones.
Entonces, ¿qué decimos a eso, Marcelo? Bueno, para nosotros desde una sensibilidad que tiene que resolver de manera radical la pobreza, y en particular la pobreza infantil, digamos que se plantea en la agenda de cambios. Ver, por ejemplo, las elaboraciones que se vienen consensuando en el marco del Congreso del Pueblo. Dicen directamente la necesidad de superar, abatir en términos absolutos la pobreza en una sociedad como la sociedad uruguaya, la pobreza infantil, los asentamientos, todas las formas de manifestación de la pobreza extrema, que para eso obviamente hay que pensar socialmente cómo la sociedad uruguaya captura un porcentaje mayor de la renta diferencial de la tierra o de la ganancia de los maya oro para poder redistribuirlo y resolver estos problemas. Pero en el campo de lo que se plantea como un fundamento contra el plebiscito, no solamente, Gustavo, lo que vos bien colocás, no hay contradicción entre mejorar el nivel de ingreso de los jubilados con que esto también sea una herramienta para ayudar a abatir la pobreza infantil, porque un porcentaje importante de los núcleos familiares están parados en torno al ingreso del jubilado, sino que al final siempre la distribución es a las filas de la clase trabajadora. Tenemos que pensar en rebajarle el salario al trabajador calificado, al obrero que gana un salario medio alto o al jubilado para poder atender a la gente desposeída. ¿Y el capital cuándo lo metemos en la canasta, digamos, del reparto? Nosotros no compartimos esa visión, digamos, porque en realidad para abatir de manera radical la pobreza infantil, bueno, tienen que manejarse múltiples herramientas. Por ejemplo, yo ayer tenía una conversación con Oscar y me comentaba que estaba levantando sin demasiado éxito un proyecto de alimentación escolar financiada. Es decir, hay múltiples herramientas, pero todas deben basarse en que desde los más poderosos haya una redistribución para los más de abajo, no de los jubilados. Y no tiene que ver con esta reforma que plantea subir unos pesitos para llegar al salario mínimo nacional como base, digamos, que es, por otra parte, un nivel de ingreso que no da para tirar manteca al techo. Siempre la redistribución es a las filas del movimiento trabajador, de los sectores trabajadores, incluyo acá los jubilados, como nuestra clase, pero que ya no está en actividad. Me parece que es un error mirarlo de esa manera. Un elemento que también se plantea es, bueno, pero el mundo ha ido hacia la SAFAP, pero resulta que, informándonos al respecto, vemos que muchos países que tuvieron e implementaron tipos de AFAP, hoy en día están volviendo al Estado y a la previsión solidaria. ¿Qué nos podés decir eso, Marcelo? Bueno, hay una recomendación expresa de la Organización Internacional del Trabajo en vistas del fracaso, que también es en Uruguay. Te veía, Gustavo, en un video muy claro que hiciste, en donde en definitiva partimos de la base del fracaso de las AFAP, que fueron inventadas, entre comillas, por dificultades del Banco de Previsión Social, y que no solamente no las resolvieron, sino que las agravaron, y ahora nuevamente enfrentan dificultades achicando derechos con la ley que hacen este año. Pero básicamente los sistemas, digamos, de ahorro individual y de lucro en la seguridad social han fracasado en el mundo, y de 30 países que han utilizado esta modalidad y 18 que lo han revertido. Entonces, más del 50%. Más del 50%, en general estamos, digamos, en un contexto donde todo esto se está poniendo en cuestión en las sociedades, porque es clarísimo. Digamos, si la sociedad capitalista y la sociedad de mercado no dan para organizar la sustentabilidad de la vida humana, y para eso, en las luchas democráticas del movimiento obrero y popular en los distintos países, fueron creados los sistemas de la seguridad social, meter lo que tú querés enmendar, aunque sea, adentro del sistema, no da resultado, digamos, ¿no? Y acá en Uruguay tampoco dio resultado. Por eso me parece que está muy bueno levantar una bandera que son las luces largas, digamos, es una perspectiva por la cual el movimiento obrero lucha, que por otra parte no va en contradicción con el diálogo social. Esto es en sí mismo un diálogo social, porque para recolectar la firma tú tenés que hablar con toda la sociedad. Pero además, si esto sale, pone ese diálogo social futuro en bases que para nosotros son mejores, ¿no? Nos vamos a una tanda. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUBAN, junto a el compañero Marcelo Abdala, presidente del PCNT. Continuamos en unos minutos.
gente que trabaja, horas que se pasan. Bueno, como dijimos, estamos como todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Habitar el Pensamiento. Y para habitar el pensamiento hay que llenarlo de contenidos. Y hoy estamos hablando de los contenidos fundamentales que han llevado al movimiento sindical y otras organizaciones como la nuestra, como la FEU, a impulsar este extraordinario mecanismo de democracia directa llamada plebiscito. Hablamos de la edad, hablamos de la regresión de la SAFAP en el mundo, hablamos de que no es cierto esa fatal expropiación de la cual nos quieren culpar. Pero Marcelo, ahora hablemos de la campaña. ¿Cómo está estructurada esta campaña? ¿Cuáles son las tareas fundamentales que se están llevando adelante? ¿Y qué le decimos a ese oyente que todavía no firmó? Bueno, la campaña está hecha sobre la base del protagonismo del movimiento popular, de sus organizaciones sociales, de quienes establecimos la intersocial como un ámbito de alianzas de nuestro pueblo, además heredada de las mejores tradiciones de lucha en momentos, digamos, por ejemplo, que había que tirar abajo la dictadura. Está parada en el protagonismo de los movimientos sociales, aunque, por cierto, también tiene determinados respaldos político-partidarios de una franja, digamos, amplia de sectores. Yo quiero comentar que, además, de los sectores que expresamente vinculados a la izquierda se han manifestado a favor del plebiscito, yo recibí llamadas de listas, digamos, del Partido Nacional y del Partido Colorado en el litoral, diciendo que están atentos a juntar firmas porque están de acuerdo con el contenido de la propuesta. Ya se creó una comisión nacional integrada básicamente por compañeras y compañeros de las organizaciones sociales. Por otro lado, se van a desarrollar entrevistas, digamos, con los distintos sectores políticos para sincronizar una campaña que es un mecanismo básicamente de diálogo. Acá es muy criollo, muy espartano, no van a haber grandes inversiones en televisión ni en medios de comunicación. Lo que va a haber es mucho boca a boca, ¿no? Y en primer lugar, arrancamos, digamos, en nuestra membresía de las distintas organizaciones, el movimiento sindical en los lugares de trabajo, FUGMAN, los movimientos, digamos, vinculados al hábitat, a la vivienda, en los integrantes de las cooperativas, me imagino que la FEU en los ámbitos de estudio donde trabajan, y ya a partir del mes de noviembre se van a estar empezando a desarrollar las barriadas casa a casa en los distintos barrios, hay puntos fijos en lugares importantes, se vienen tomando ferias, digamos, y decirle al vecino, a la vecina, digamos, que está muy bueno que firme acompañando esto que está haciendo una contribución democrática, además, porque está poniendo una cuestión en debate, que si no, no sería un tema de agenda. Entonces, me parece que está muy bueno no solamente firmar por el acuerdo, digamos, con los 3 puntos centrales que levanta la papeleta, por las garantías que da, porque ha sido una papeleta muy conversada, muy trabajada, con el debido asesoramiento jurídico, constitucional, en materia de seguridad social, de los sectores académicos, con también visiones desde el punto de vista de la economía política, del impacto de una, digamos, de una decisión, de una enmienda constitucional de este tipo, pero inclusive hasta la vecina o la vecino que naturalmente pueda tener todavía dudas. Acá la etapa de las firmas es para que el pueblo tome la decisión y esto se debata, digamos, y el último domingo de octubre la gente efectivamente ponga la boleta y efectivamente podamos tener una reforma intensa en derechos humanos, porque eso es lo central. El punto 1 de lo que estamos levantando considera la seguridad social como un derecho humano fundamental. Sí, que ahí vi la fundamentación de algunos analistas muy interesantes que decían, bueno, pero los derechos humanos los vamos a medir en términos del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, ¿cuánto vale la enseñanza pública? ¿Cuánto del PBI? Y que la vamos a achicar porque lleva mucho PBI, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Y lo otro, salga con su credencial si puede, si está dispuesto ya a firmar, ¿no? Porque la solicitud de la Corte Electoral es que sea lo más parecida posible la firma a la que tú hiciste en la credencial. Y sabemos que de repente me saqué hace años la credencial, tenía una firma y ahora otra.
también en el interior del país está, Marcelo, ¿no es cierto? Sí, se está implementando ya que comienza jueves y viernes de esta semana, además, una gira de la Comisión Nacional por prácticamente todos los departamentos del país. Arrancan nuestras compañeras y compañeros en Artigas y en Rivera, en Bella Unión, en Salto, y luego uno a uno se van a desarrollar actividades en todos los departamentos del país, porque esta naturalmente es una campaña nacional que requiere desde el pie, esto es mucho desde el pie, del vecino, de la vecina, digamos, salir a conversar con sus compañeros y compañeras de trabajo, con sus vecinos del barrio, de la cooperativa, del lugar de estudio, digamos, para que efectivamente podamos llegar, yo creo que por encima de lo que nos pide la Constitución de la República. Se nos solicita las firmas equivalentes al 10% del padrón electoral, estos son 270.000, y en la Comisión Nacional nos dimos el objetivo de entregar por encima de 500.000 firmas, y eso lo hace el pueblo trabajando en cada lugar, que creo que va a ser una contribución bien importante a definir un debate necesario en materia de seguridad social, pero que va más allá. Es qué sociedad queremos construir los uruguayos. Que además puede firmar aquel vecino o vecina que está de acuerdo con los 3 puntos, pero también el que quiere que la gente discuta y permite un mecanismo democrático, como es el plebiscito, para que se abra un debate a nivel nacional sobre una ley absolutamente regresiva. Marcelo, tú sos además miembro del Sindicato Metalúrgico, un sindicato con una gran historia dentro del movimiento obrero, y son uno de los sindicatos que han reivindicado y siguen reivindicando la reducción de la jornada laboral. En este mundo, ¿es posible, es viable? ¿Por qué se busca eso? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del planteo? Bueno, en primer lugar porque estamos en un mundo transnacionalizado, mundializado, en el cual el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que 4.000 millones de seres humanos, que es la mitad del planeta. Es una barbarie, digamos. Y que además, como conversábamos desde el punto de vista de la reducción de la jornada laboral, si la consideramos en términos vitales, toda la vida laboral del trabajador, de 65 como la dejó el gobierno actual, a 60 nuevamente como estaba, en realidad, si nosotros no tomamos medidas que tienen que ver con el reparto equitativo social del trabajo, hasta trabajar puede convertirse en un privilegio en esta sociedad, claro, en virtud, digamos, de la revolución tecnológica que se viene. Por tanto, hace ya bastantes años venimos levantando, como en la propia génesis de la lucha del movimiento obrero, la bandera de reducir la jornada de trabajo sin reducción del salario. Hay que saber que el movimiento obrero independiente nació con esta bandera. La primera expresión independiente del movimiento obrero, es decir, que ya no luchaba a la cola de su respectiva burguesía, sino que planteaba su impronta independiente, fue el movimiento de los cartistas en plena revolución industrial en Inglaterra, que juntaron firmas por el sufragio universal. En aquel momento, por eso yo siempre digo que la democracia tal cual la conocemos es hija de la lucha del movimiento obrero. Solamente en Inglaterra votaban quienes podían acreditar alguna propiedad. Como el movimiento obrero no tenía nada, como los trabajadores no tenían nada, quedaban fuera de las definiciones democráticas. Pero otro punto que levantaban en aquel momento era la reducción de la jornada de trabajo. Ellos pedían a 12 horas porque trabajaban jornadas extenuantes de 16 horas. Es como que es simultánea la presencia del movimiento obrero a la lucha por la negociación colectiva, a la lucha por la seguridad social y a la lucha por la reducción de la jornada de trabajo. Obviamente que el propio 1 de mayo nace como una acción internacional de la clase trabajadora en lucha por las 8 horas, a posteriori de esta primera experiencia. Pero la tecnología, el mundo del trabajo se siguió modificando y bueno, en Uruguay la ley de 8 horas es de 1915, ya tiene más de un siglo, digamos. Entonces, con todo lo que cambió la productividad, la tecnología, en realidad la reducción de la jornada de trabajo es varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, una herramienta de reparto equitativo del trabajo, genera empleo. En segundo lugar, una herramienta, digamos, de redistribución de la riqueza. En tercer lugar, una herramienta de mejora de la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que saber que cuando nuestros hermanos de la construcción conquistaron una fracción de reducción de la semana laboral, nos decían muchos compañeros del Zunca que por primera vez estaban pudiendo ir a buscar a sus gurises a la escuela.
Es decir, tiene que ver con la mejor vida y disfrute de los trabajadores, tiene que ver con la salud laboral, tiene que ver con cuestiones de género, de un reparto más equitativo del trabajo no remunerado. Es decir, tiene distintas dimensiones. Y yo creo que la UNRWA en particular ya tiene conquistada las 40 horas semanales en el sector de la industria naval, las 40 horas semanales en el auxilio mecánico, tiene otras formas de reducción de la jornada de trabajo en los talleres mecánicos, en múltiples empresas del plástico, en el sector autopartista, y ahora recientemente se está conversando en un preacuerdo para todo el sector metalúrgico que se da un primer paso para ir a las 46 horas con pago de 48, porque esto ha sido conquistado por lucha en los distintos consejos a nivel de rama de actividad, no solamente a nivel de empresa, en acuerdos que son muy importantes y que la gente queda muy contenta, pero quiero decir también, las empresas no se quejan también, ¿no? Porque siempre de manera concomitante lo que sucede cuando se reduce la jornada de trabajo o la semana laboral, que para nosotros es lo mismo la forma de organización, es conversable, claro, digamos, también mejora la productividad del trabajo. Es decir, tampoco los empresarios se quejan del impacto productivo o industrial de la reducción de la jornada. Lo cierto es que nosotros pensamos que una de las leyes laborales centrales que hay que impulsar es que esto se convierta en un derecho para toda la clase trabajadora de ir a las 40 horas semanales con pago de 48 para ir cubriendo todos estos fundamentos que nosotros decíamos que tendría un impacto recontra positivo para la sociedad uruguaya. Una de las cuestiones que el gobierno de coalición hoy, pero la derecha históricamente, le ha planteado no solamente al movimiento sindical, sino también al conjunto de organizaciones del movimiento popular, es, por ejemplo, decir, esto es el FAPIT. Yo creo que este plebiscito y muchas actividades anteriores del movimiento sindical han demostrado la independencia política. Sería bueno que reafirmes ese concepto que han tenido los trabajadores a lo largo de la historia. Es que realmente a mí me da mucha pena ese tipo de ubicación del debate público a nivel del Zócalo, ¿no? Porque realmente quien sea un estudioso básico de la historia del movimiento obrero y popular, no puede sostener esa afirmación, digamos, ¿no? Porque la Central Sindical Uruguaya guía sus resoluciones, sus acciones, sobre la base de la independencia de clase, que es un concepto complejo, porque en realidad independencia de clase no es sinónimo de apoliticismo, muy por el contrario. Nosotros tenemos una respetuosa, pero una visión muy crítica de la llamada trade union, es decir, sindicatos que solamente van por el salario, por la categoría, por las reivindicaciones inmediatas. En Uruguay hay una tradición en la cual, obviamente, el movimiento obrero lucha por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, inscribe ese proceso de manera fundacional en una lucha por un programa que ya no es solamente para los trabajadores asalariados, sino para las grandes mayorías del pueblo trabajador, e inscribe eso también en un camino, en un horizonte, hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Desde el principio del movimiento, antes de la fundación de la CNT. Aquí en Uruguay hubieron huelgas en 1880, por ejemplo, los mineros de Minas de Corrales, la sociedad tipográfica. Tenemos el orgullo de que Uruguay es uno de los pocos países que, al llamado de la Internacional, convocó al 1 de mayo en la historia en 1890. La FORU planteaba una perspectiva anticapitalista. Las distintas centrales que hubieron luego, todas tenían, digamos, formas de vincular las reivindicaciones de los trabajadores con una perspectiva superior. Y la CNT, que nace hija de la unidad de acción de los trabajadores, la solidaridad y una desectarización del movimiento obrero, un aumento de la capacidad de escucha, una ingeniería para una arquitectura donde estemos todos en el mismo lugar, adopta su programa, no tiene un programa independiente, adopta su programa de lo que fue el Congreso del Pueblo. Entonces, el PCNT no es apolítico, pero sí resuelve sus decisiones con autonomía y es independiente del Estado, de los partidos políticos y de las patronales. Por tanto, eso del FAPIT es un disparate, digamos, porque en general el movimiento sindical siempre tiene su iniciativa
aunque tampoco es presidente, sabe de los matices y las diferencias que hay entre los distintos partidos políticos y obviamente que en función de las inclinaciones programáticas probablemente esté más cerca de algunos paraguas, de algunos proyectos de país o de algunas visiones programáticas que de otras, pero siempre y en todo momento resuelve con autonomía sus decisiones. Así que hablar de FAPIT es no entender ni siquiera el tipo de acumulación de fuerzas que se desarrolló en nuestro país para que sean posibles los cambios, ¿no? Sí, inclusive el otro día teníamos un plenario repleto de delegados de las cooperativas y yo les decía que si hay algún cooperativista que se queja porque FUBA no hace política, que le dijeran que tiene razón, que hacemos política. Pero también les decía, yo quiero que me digan cuando le preguntamos, cuando entran a nuestra sede, de qué partido son o qué religión profesan. Esto es clave y fundamental. Ahora, política, ¿cómo no vamos a hacer si hablamos de vivienda? Porque si hablas de vivienda, hablas de suelo. Si hablas de suelo, hablas de la tenencia de la tierra. Si hablas de la tenencia de la tierra, te preguntás por qué hay un sector social que vive con vista al mar y otro de espaldas, ¿no? Es decir, es todo. Y el movimiento sindical igual, analiza la economía, etcétera. Y hablando de la economía, los trabajadores y las trabajadoras en general, algunos historiadores, Thompson, el caso de Thompson, por ejemplo, con ese brillante libro de la clase obrera inglesa, ¿no? Y demás, planteaba, bueno, las distintas mutaciones del movimiento obrero, cómo se adaptan a las situaciones. Entonces, ¿en qué proceso estamos hoy, Marcelo? Por ejemplo, con la industria nacional. Hace poquito quiero felicitar a un libro que tiene como coordinadora Juan J. Monat, más otra cantidad de académicos de nuestro país, que hablan del Uruguay for Export, es decir, esa transformación de aquella industria nacional en hoy la intervención del poder extranjero y de las multinacionales, etcétera, en nuestro país. ¿Cómo lo ve el PICNT este proceso? Bueno, en el ámbito supremo del movimiento sindical, que es el Congreso Nacional Ordinario, se caracteriza la actual formación social global capitalista desde una perspectiva de que estamos en un nuevo momento del funcionamiento del capital, que no es la plata, el capital es una relación social, parada en la explotación del ser humano, parada en la explotación del trabajo no retribuido. Estamos ante la expansión de una nueva forma de división internacional del trabajo. Es decir, el capital tiende a la mundialización con la misma necesidad que una planta al sol. Hoy por hoy, digamos, el sistema global es un sistema mucho más financiero que productivo. Esa es el primer elemento que se analiza en el Congreso. En segundo lugar, es mucho más transnacional que la suma de economías nacionales. Esto es un problema grave, porque la lucha del movimiento obrero tiene como forma de organización la democracia-nación que cristaliza en el Estado-nación. Sin embargo, el grueso de las decisiones se toman en otros lugares y atraviesan el mundo y las relaciones interestatales. Es decir, la humanidad está sometida a mayores constreñimientos del capital. Hay decisiones que no pasan por ninguna democracia, se toman en un escritorio, vaya a saber, capaz que en Suiza, en cualquier lugar del planeta donde estén las casas matrices de las transnacionales. El tercer lugar es la enorme revolución tecnológica que hasta pone en tela de juicio el sistema, porque se hace para la ganancia, pero tendencialmente achica el margen de ganancia global. Con cosas preocupantes como, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llegamos en ese sentido, no? Porque hasta multimillonarios están diciendo hay que ponerle un parate a esto porque se nos va de las manos. Exactamente. Y por último, en una enorme grieta geopolítica, no se puede explicar el conflicto de Ucrania, no se puede explicar inclusive la barbarie que hoy está sucediendo en Gaza, al margen de un imperialismo norteamericano en decadencia económica y el ascenso básicamente de China, también Rusia, India, potencialmente los BRICS. En ese mundo estamos, ¿no? Y Uruguay no es una isla. Prácticamente fue enormemente dilapidada la industria nacional, primero entre los 90 y el 2005, atraso cambiario, apertura comercial indiscriminada, pero también debemos decir
que en el periodo, especialmente en el periodo desde el 2015 al 2020, hubo un detrimento industrial muy importante, ¿no? Es decir, básicamente el capital transnacional, el rol a que nos organiza es hacer menos exportadores de materias primas, productos sin mayor industrialización, digamos, intensos en recursos naturales. Desde Hernandaria era el cuero, después la carne, la lana, el cuero, la lana, la carne. Bueno, hoy por hoy podemos hablar de productos derivados de la forestación, soja, celulosa, también es un producto homogéneo, digamos. Y la industria nacional fue absolutamente castigada. Y en los eslabones de las cadenas de valor transnacional, a nosotros nos queda la parte de menos valorización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está desapareciendo la industria nacional, está siendo sustituida por empresas transnacionales que no vienen en función de la capacidad de nuestra mano de obra, que no vienen tampoco a Uruguay, en otros países es distinto, por nuestras características demográficas, en función de salarios baratos. Vienen en función de la dotación nuestra de recursos naturales. Hay que tener mucho cuidado con el agua, porque en cualquier momento la van a querer venir a predar. Bueno, esto del hidrógeno verde tiene mucho de eso. Va a costar más cara que el petróleo. Para nosotros, ¿cuál es la única salida? Sumamente compleja, ¿no? Es la integración regional. Es decir, es que se puedan parar cadenas productivas regionales que levanten algo de industria en nuestros países sobre la base de la complementación productiva, que no se puede hacer al margen del rol de los estados y de políticas productivas importantes que generen trabajo de calidad en el país. Si no, básicamente estamos fritos. Vamos a hacer permanentemente zonas de dependencia y por tanto de transferencia de recursos al gran capital en toda nuestra América Latina. Sí, hay un tema que en este libro que te comentaba colocan, que dicen que la burguesía nativa, ¿no?, fuerte en aquel momento de la industria nacional en su apogeo, se convirtió en la alta gerencia del capital. Exactamente, transnacional. es la gerencia del capital transnacional. Esto es interesante porque hay un trabajo también sobre la meritocracia. Entonces dice cómo algunos apellidos de Uruguay ahora están siendo los gerentes de la multinacionalidad. Marcelo, ese tema lleva también a otra preocupación del movimiento sindical, que es la sobrevivencia de las empresas públicas, porque en esto también están en la mira ANCAP, Antel, la UTE, ¿no? Y el movimiento sindical se ha caracterizado por una defensa a ultranza, que nadie puede negar en este país, por las empresas públicas. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una una razón inmediata y otra una razón, podríamos decir, más estratégica. La primera razón inmediata es que las empresas públicas, que son monopolio, y está bien que sean monopolio público, se crearon a los influjos del vallismo originario para erradicar el monopolio transnacional y el monopolio privado y ofrecer bienes y servicios de calidad a nuestra población. Es notorio que en distintas áreas de la economía, si no hubiera una empresa pública, un ente del Estado actuando como productor, bueno, obviamente que sería sustituido por grandes corporaciones transnacionales, digamos, que luego ponen precios a su antojo, sin el más mínimo control político, digamos, y sin hacer esa distribución de la riqueza que implica que por las características, además del capitalismo deforme que tenemos en Uruguay, tenemos la mitad de la población concentrada en el área metropolitana, lo que sería rentable para las empresas sería ofrecer bienes y servicios ahí y lo demás que se manejen, ¿no? Claro. Entonces, por eso es absolutamente central mantener, digamos, nuestra dotación de capital social en manos del Estado y de nuestras empresas públicas. Pero después hay una razón que conecta con lo que vos preguntabas, Gustavo. ¿De qué manera nosotros, siendo un país dependiente, podemos organizar una relación de una sinergia importante, por ejemplo, entre la Universidad de la República y el ambiente productivo? Fundamental. A través de las empresas públicas, en relaciones productivas de sinergia con la Universidad de la República, en laboratorios comunes de investigación y desarrollo, de experimentación tecnológica. ¿De qué manera nosotros podemos, por lo menos en partes mínimas, utilizar la capacidad de compra del Estado para rearmar proveedores industriales y de servicios nacionales que puedan pararse para un desarrollo más independiente? Y a través de las compras de las empresas públicas, que así se formen proveedores nacionales y se genere el trabajo, es decir, por razones estratégicas vinculadas al desarrollo,
nosotros somos defensores a muerte de las empresas públicas. Yo siempre me pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Pudo haberse mantenido durante la pandemia en algo de quehacer educativo al margen de la inversión de Antel en la fibra óptica que reticuló, hizo una red por todo el país? Nosotros hacíamos reuniones, bueno, nosotros pudimos andar bastante en la calle porque nunca nos agarró, pero muchas de las reuniones del movimiento obrero y popular en aquellos momentos era por Zoom. Sí. ¿Se pudo haber hecho eso al margen de la inversión de las empresas públicas y en particular en este caso de Antel? De ninguna manera. Yo creo que por estas dos razones nosotros defendemos a ultranza estas empresas públicas y capaz que habría que crear alguna más. Es decir, sí, claro. Porque habría en realidad que repensar el tema de la pesca, el tema de los frigoríficos. Pero todo por eso favor, habría que hoy por hoy repensar. los frigoríficos son de una transnacional. Exactamente. Que tiene, capaz que va llegando al 70-80% de la faena. Yo voy a tener esta semana una conversación con la gente de la industria frigorífica porque es un tema clave, digamos, ¿no? Es decir, un recurso que es nuestro, queda en manos de un monopolio, mega monopolio transnacional que asfixia a los pequeños productores ganaderos, a los trabajadores de los frigoríficos, a los asalariados rurales vinculados, a los pequeños criadores. Entonces, bueno, en fin, desde el punto de vista de la concentración y centralización del capital, que son dos fenómenos inherentes a este sistema, la manera de contrapesar eso es con una dotación importante de capital social en manos del Estado, gestionado para el desarrollo, no para objetivos fiscales, para eso está la estructura tributaria, sino gestionado para diversificar la matriz productiva. Marcelo, dos últimas cuestiones. Una, el problema del agua. Y dos, un mensaje por el plebiscito final. Bueno, el agua es un problema que, tal cual resolvimos en la Constitución, requiere un manejo de toda la sociedad. Es un recurso estratégico, no es solo nuestro, es de la humanidad, digamos, pero para que sea de la humanidad no puede quedar en manos de intereses privados. Es realmente desastroso cómo se ha enajenado capital social en el proyecto Neptuno. Nosotros tenemos todo el asesoramiento de nuestros compañeros de FOSE al respecto de esta barbaridad, digamos. Tenemos que ir a un manejo ambiental distinto. En el PCNT hay un proyecto de la compañera Emma Macera que está mirando todo el manejo sustentable de toda la cuenca del río Santa Lucía, que nace en La Valleja y que da toda la vuelta, porque en definitiva el problema del agua es el problema también de qué actividades productivas desarrollamos en su entorno. Ahí se está tirando agrotóxico, hay que cambiar bastante radicalmente el modelo productivo en ese caso, y bueno, y ni que hablar que se requieren políticas bastante diferentes en torno a ese punto, y naturalmente a nuestras compañeras y compañeros de FUBAN, a las vecinas y los vecinos de las cooperativas de vivienda, pero a la audiencia en general, que anden en la vuelta con la credencial, que firmen cuando alguna compañera o compañero nuestro los aborde, tanto en la circulación de la ciudad como en las barriadas que vamos a hacer, y que tire una mano al campo popular en recoger las firmas, porque esta es una batalla bien importante, que repito, hoy hablamos de todo un poco. No tiene que ver tan siquiera con la cuestión, que ya de por sí es central, de la seguridad social, sino que también tiene gérmenes o apunta a transformaciones bien sustantivas para lo que quería Artigas, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados, y para la pública felicidad. Muy bien, Marcelo, te agradecemos mucho. Sabés que estos son los micrófonos también del movimiento sindical. Está a las órdenes Habitar el Pensamiento para cuando así lo deseen. Y te agradecemos por la clarificación de temas que hacen al titular de este programa, que es Habitar el Pensamiento, con contenidos, con debate, con luces altas, como hemos planteado. Y Federico, nos vamos hasta el próximo martes, esperando nuevamente a la audiencia, y decirles que este viernes, en la sede de FUBAN, está el documental del gallego Manuel Capela. 19 horas, los esperamos a todas y todos los que deseen. Fuerte abrazo.